Como todas las clases, como todos los domingos, Santi trajo una columna que se llama Mientras tanto allá afuera. Hoy tiene un título igual, subtítulo interesante, sí. Que por supuesto estás invitada. Vamos a hablar un poco sobre esto que trajo Santi. Muy bien, el título de la columna de hoy es ¿qué tiene Japón que no tenga yo? La verdad es que vengo dándole, este es un tema que venía leyendo hace rato y ya el año pasado habíamos querido hablar de esto y yo venía buscando bastante data. Y hablar de Japón tiene algunas cuestiones interesantes, por lo menos para poder plantearnos preguntas hacia acá. Recuerden que la columna de Mientras tanto allá afuera lo que busca es experiencias diversas en distintos países del mundo para poder pensar las problemáticas y los desafíos que tenemos en la Argentina. Entonces, el origen de la columna o el marco de la columna es que venimos hablando sobre la intención de fortalecer la enseñanza de la matemática. Se viene diciendo desde distintos lugares, desde la discusión de la didáctica, desde la discusión de la política educativa, desde la educación familiar, desde la opinión pública, que hay que mejorar la enseñanza de la matemática. Y está bueno tratar de entender para responder el cómo, qué están haciendo en otros lugares. Y la verdad es que la salida más fácil para empezar a buscar referencias son las pruebas PISA. Pese a que aquí las criticamos bastante y hay episodio de la primera temporada hablando de los exámenes estandarizados y cuán rígido hay que ser con la interpretación de los mismos, me fui a buscar las pruebas PISA, que para quienes no sepan son exámenes que se motorizan desde la OCDE, la Organización Mundial de Comercio y demás, que lo que plantea es evaluar en lectoescritura, matemática y ciencias a estudiantes de 15 años de distintos países que conforman el organismo. Y estuve buscando qué onda con los resultados de matemática para la última edición de las PISA. Ahí, Lucho, si querés poner la primera foto, tenemos los resultados en matemática del 2022. Y si miran, abajo tienen los puntajes y en la columna vertical en el eje vertical tienen los países. Tenemos en el podio 3 países asiáticos, y cuando uno empieza a hacer zoom, o sea, expande la línea de puntajes todavía más, se encuentra con que los primeros 3 lugares de las pruebas PISA de matemática del 2022 están ocupados por Singapur, Japón y China, que ahí por la escala que ponen no aparece, pero China está un poquitito abajo de Japón. Todos, además de estar arriba en los puntajes, están sensiblemente por encima del promedio que sale a nivel mundial en la OCDE. Para que nos ubiquemos georreferencialmente, la Argentina en el 2022 obtuvo un puntaje de 377,5, ¿sí? En matemática. En matemática, muy por debajo del promedio y muy por debajo que otros países, inclusive de la región de Latinoamérica. Este fue una de las razones por las cuales se hizo mainstream el concepto de los pibes no saben matemática, los pibes salen de la escuela sin saber matemática, que es una pregunta amplia para Adriana de, bueno, ¿qué es esa crisis y qué está pasando? Si uno se entusiasma mucho con comparar con las pruebas PISA, empieza a hacerse preguntas que después ve cuán conducentes son, que tienen que ver con, bueno, ¿qué pasa en estos países que están allá arriba? ¿Es una cuestión de ocasión? ¿Es una cuestión de inversión? ¿Es una cuestión de metodología? ¿Qué tiene Japón que no tenga yo para que pase esto? ¿Está bien? Entonces, los ojitos rasgados. Claro, debe ser eso. A los fines prácticos, lo que hacemos hoy podría ser sobre cualquier país asiático, pero Japón tiene una cuestión que para mí es distintiva, si uno se pone a investigar, que es que no solamente en la última edición de las PISA está alto, sino que está alto en matemática desde la primera edición de las PISA en 2020. E inclusive desde antes. Ahora voy a mencionar un trabajito que se hizo previo a que las PISA existieran, donde Japón ya daba alto en matemática y toda la comunidad educativa del mundo se empieza a preguntar ¿qué está pasando en Japón que explica estos resultados? Entre el 2000 y el 2022, Japón está ubicado entre los primeros 10 lugares de matemática y entre los primeros 6 de ciencia. O sea, toda la cuestión de STEM, que habíamos nombrado en algún momento, le da muy bien. La OCDE inclusive destaca que los resultados que tiene Japón son de los más altos que jamás midió. O sea, sigue rompiendo récord de mediciones. Japón, Singapur y China, pero Japón en particular, que es de quien quiero hablar hoy. A primera vista, está por encima del promedio. El puntaje de Japón en 2022 es 536, el promedio está en torno a 475. Pero además, no solamente en total, sino que es de los países con más estudiantes con rendimiento alto. Las PISA hacen una distinción respecto de rendimiento bajo, medio y alto, y si miras los resultados de Japón, es de los países con más pibes en rendimiento alto en las evaluaciones de matemática. Ahí uno tiene que empezar a desarmar la información porque los promedios son engañosos, y si ponemos el segundo gráfico, Lucho, y hacemos el desagregado por pertenencia a un sector social, también vemos cosas interesantes, que es que ahí tenemos una comparativa de, en primer lugar, el promedio, en segundo lugar Japón, y después 2 países de los que yo no voy a hablar ahora, que son Estonia y Corea. Si miramos el cuadrito de Japón y el cuadrito del promedio, que es el primero,
El gráfico está dividido por los quintiles en los que se segmenta socialmente cualquier sociedad para este tipo de análisis. Si miramos el quintil más bajo, que es la primera linita de todos estos cuadros, que es el sector menos beneficiado en términos económicos y sociales, Japón casi no tiene resultados. O sea, fíjate cómo se concentran. Primero, la población de Japón se concentra en quintiles más altos, ¿no? Okay. Digo, es una población con un desarrollo social un poco mayor que el promedio de los países. Pero además, cuando empezás a mirar los resultados, incluso los quintiles más bajos te dan puntajes altos. Vos mirás el quintil más bajo de Japón y te da en torno al tercer quintil del promedio. Claro. ¿Entendés? Entonces, incluso en los sectores más desfavorecidos, el rendimiento en los exámenes PISA de matemática es alto. Si inclusive después las PISA es un desarrollo más, dice, si lo separo en 4 a la sociedad japonesa, en términos de sectores sociales, la distancia de puntaje entre el sector más bajo y el sector más alto es 81 el más bajo, 93 el más alto. O sea, la brecha de puntaje también es baja. Cuando miras otros países, la brecha entre el sector más desfavorecido y el sector más favorecido socialmente es altísima. Claro. Entonces, como que logran inclusive tender a una igualdad, que se sigue viendo que es desigual, pero tender a una equiparación súper interesante. Lo desagregamos por género, lo mismo. La diferencia entre niños y niñas es de 9 puntos en el rendimiento de matemática, muy por debajo de lo que es el promedio a nivel mundial, donde la diferencia se ensancha. Mundialmente hay mayor diferencia entre el rendimiento de varones y de mujeres en matemáticas específicamente. En todas las disciplinas, en matemática en particular. Wow. Sí, con beneficio para los varones en general. Salvo alguna excepción muy chiquitita que en algún momento mencionamos, en general con beneficio para los varones. Tenemos entonces un país que mantiene esperados márgenes de distribución por género y sector social. Digo, no es que están empatados, pero son con puntajes mucho menores o con brechas mucho menores que en el resto del mundo. Entonces, yo quería responder esto, que tiene Japón, que no tengamos nosotros, y traté de enfocarlo desde 3 lugares distintos. Yo les voy a pedir que consulten, intervengan cuando quieran, porque son discusiones un poquito complejas para ir tratando de desarmar. Lo primero que yo soy desconfiado, bastante desconfiado de las pruebas PISA y de Japón, y dije, bueno, ¿acaso serán unos truchos los japoneses? ¿Y estarán acomodando su sistema educativo para que las PISA les den bien? Y yo estoy hace 6 meses leyendo sobre las PISA y en realidad era toda una farsa. Entonces me puse a buscar qué onda con esto de los rendimientos. A ver, hay un área específica en la que Japón sí hizo modificaciones a partir de las PISA. Es decir, en algún momento les dieron mal y modificaron, invirtieron y repensaron cosas para que les den mejor y lo lograron, que es en el área de lectoescritura. En 2018... le da para el culo a Japón en lectoescritura, en sus términos, digo, no para el culo a nivel mundial. En sus términos le da mal. Lo esperado por ellos. Los japoneses hicieron así y todos nosotros hicimos, ¿qué pasó? Claro. Está re bien, che. Claro. Y ahí empezaron a hacer modificaciones, pero no es el caso de matemática. Cuando uno mira matemática, desde la primera edición en 2020, tiene buen rendimiento. Entonces, y ya hablamos de que las PISA fueron cambiando, de que los indicadores fueron cambiando y le sigue dando bien. Pero además, tenemos un trabajo previo a las PISA, que es del 96, que es el IMSS, que son las siglas de International Mathematical Studio, etc., donde también le da muy bien. Entonces, vos tenés 2 formatos de evaluación distintos. Es raro pensar que se estén acomodando demasiado. A tal punto que sabemos que no se están acomodando, que en 2023 repitieron este estudio IMSS y les dio, bajaron un lugar y salió el ministro de Educación de Japón a decir, bueno, no, pero nos dio mal en ciencias, por ejemplo, porque había una pregunta que tenía que ver con camellos. Y en Japón no hay camellos. Y los niños no están acostumbrados a pensar en camellos. Entonces, eso impactó. O sea, como hasta le buscan la vuelta a entender por qué ese número refleja o no refleja tanto el desempeño que realmente tiene. Así que medio como que descarté esto de que sean unos truchos. Sigo sin creer que las PISA son un indicador 100% fiable. Pero podemos confiar en que nos está diciendo algo. Me gustaría ver cómo era el problema de los camellos. Tipo, ¿cuántas jorobas tienen los camellos? Ay, no sé qué son camellos, profe. No, pero creo que esto que mencionabas vos, que a nivel de lectoescritura tienen menos... no menos que nosotros, ¿no? Sí. Tiene un poco que ver con la cuestión que la lengua y la escritura son muy contextuales, no así la matemática. Tal cual. Por eso ahí no tienen ese problema porque no es tan contextual, ¿sí? Nosotros estamos aplicando unas modalidades de enseñanza contextualizadas para la matemática para abordar situaciones de sentido,
¿sí? O situaciones con sentido, pero en realidad nosotros sabemos que la matemática Tiene una es lo universalidad. más hermoso, Ahí lo va. más hermoso Nada del sesgada mundo. la columna. Completamente. Bueno, y esto que trae Adri es la siguiente pregunta que uno se podría hacer. ¿Cuál es la hipótesis mainstream en este momento? El tema es cómo se enseña. La Sí, discusión sí. es cómo se enseña. Claro. Sí. Que para mí, yo voy a terminar la columna relativizando un poco esto o dándole un lugar dentro de un esquema que es multifactorial. Pero bueno, veamos cómo se enseña. Yo les decía, en el 96 se hace este estudio donde Japón da muy bien y todo el mundo dice, epa, ¿qué onda con Japón? ¿Qué están haciendo? Y hay un trabajo de Akihiko Takahashi, que es un estudioso y referente de la enseñanza de la matemática en Japón, y el chabón se dedica a publicar y a estudiar respecto de cuál es la metodología implementada por Japón en la enseñanza de la matemática, disponible en internet, y señala el señor Akihiko que las reformas más importantes se dan entre 1970 y 1980, 20 años antes de que la OCDE implemente el programa de evaluación de las PISA. ¿Y de dónde salen las reformas que implementa Japón? De Estados Unidos. O sea, Japón toma, hay que hacer un recorrido histórico súper interesante ahí, que es cuál es la influencia de Estados Unidos en Japón después de la Segunda Guerra Sí. Mundial y cómo se transforma la sociedad y la política japonesa después de eso. Y Japón toma un montón de autores de Estados Unidos que están hablando de cómo hay que enseñar matemática y los implementa. Y Takahashi dice, pasa a verse a los estudiantes como capaces de construir su conocimiento y se sacan del centro de la clase. Ese es el resumen que hace Takahashi. Pero señala algo como curioso. Los japoneses y las japonesas implementan las medidas propuestas por Estados Unidos mejor que Estados Unidos. Estados Unidos mira y dice, ¿qué onda? Eso lo escribí yo. Bueno, pero eso a ellos les sale bien. Estados Unidos. Es como cuando en la escuela se copian y se saca más nota el que se copió que... Tal cual. ¿Qué pasó? Bueno, A ver. si uno se pone a buscar en internet, van a aparecerte títulos como el método japonés, el método singapurés, no sé si es singapurés. Sí, es sí, gentilicio, sí, pero- Singapur, método Singapur. El método Singapur. Entonces, ¿qué es eso? Takahashi dice, el centro acá es la enseñanza estructurada por resolución de problemas. Eso es como, si yo te tengo que resumir qué estamos haciendo. Hola, mi nombre es Takahashi, te tengo que resumir qué estamos haciendo. La enseñanza estructurada por resolución de problemas. Que entiende a los problemas como una buena oportunidad para el desarrollo de... ¿De qué? A ver. de La abstracción. Pensamiento lógico. Bien. Competencias. Está bueno que nadie haya dicho habilidades. Ah, Porque los japoneses dicen, ¿sabes qué pasa? Ok. Nosotros nos centramos en los conceptos, los problemas como oportunidad Mirá. para abordar conceptos, y en Estados Unidos implementaron lo mismo, pero se están centrando en desarrollar estrategias para resolver problemas. Heurísticas. Y yo quiero enseñar matemática. ¿Entendés? Claro. Yo quiero que el problema me permita abordar este contenido. Entonces, ¿qué hace? Dice, en una clase tradicional japonesa, vos arrancás proponiendo un problema, que no es cualquier problema, es un problema que pensaste para que se aborde un contenido específico. Se propone la resolución individual de este problema y hay una instancia en la clase en la cual compartimos los desarrollos y el docente tiene un rol de orientador y de motivador de la discusión creativa matemática y trabajan sobre la resolución de estos trabajos. Esa es una clase estándar. Después dice, sí, tenemos momentos en los que reflexionamos sobre esa práctica y la desarmamos más teóricamente, y momentos donde la conceptualizamos más, y momentos... Pero el problema, y de hecho señala algo que me pareció súper interesante porque lo hablamos el año pasado en el programa de enseñanza de las ciencias, los problemas ligados con historias, ¿no? Problemas que son cuentos, problemas que son narrativos para abordar estos conceptos. Y Takahashi juzga que el éxito de la medida se basa en que el método se propone motivar el interés en el quehacer matemático, esto que hablábamos antes, en la práctica matemática, no en la verdulería y que cuánto vuelto tengo que dar, sino en el quehacer matemático como disciplina en sí misma, y a estimular la actividad matemática creativa, que vos no estás aplicando una receta que es una buena estrategia para un problema estándar, sino que estás pensando cómo enfrentarte a este problema con conceptos que venimos trabajando. Hay una cuestión ahí muy sutil de enfoque, que es lo que les decía antes. Hablemos de constructivismo y hablemos de aprendizaje basado en problemas, y probablemente Takahashi esté diciendo A y haya didactas acá que están diciendo Z. Claro. Y estamos nombrando lo mismo. Claro, ese es un tema, ¿no? Sí. La negociación de significados sobre lo que ponemos en común cuando vamos a abordar la enseñanza con resolución de problemas. Y los ruidos que generan la discusión, Sí, en definitiva, sí. porque Ni hablar en la formación docente. tal cual. Piensen que cuando uno va a la formación docente tiene un tiempo limitado para enseñar distintos modelos de enseñanza. Eso significa que vamos a
a prevalecer algunos modelos de enseñanza y otros van a quedar sin abordar siquiera. Entonces nuestro futuro profesor sale con eso, prendido con alfileres, y va a la escuela a intentar hacerlo con todas las variables que hay en la escuela, y ahí aparece esto que él decía hace un ratito. Al final nunca se cierra nada. Jugamos, resolvemos problemas, pero no se cierra nada. ¿Dónde aparece el contenido? ¿Dónde se...? Y bueno, pero eso también es un poco falta de experiencia, un poco falta de convicción en lo que es este modelo, porque no tuve tiempo de convencerme de ese modelo. Yo buscaba hoy justamente para compartir con ustedes algunas cuestiones sobre el tiempo que lleva formar un docente de matemática. En Finlandia lleva 6 años, ¿sí? Son 6.400 horas. Acá la carrera tiene 3.200 y la van a llevar a 2.800 porque es mucho, no se recibe nadie, necesitamos los profesores rapidito. Después no hablemos de calidad. Si estamos haciendo eso, significa que no nos interesa demasiado la calidad. ¿Y para qué? Tiene que saber topología, si en realidad va a enseñar a sumar fracciones. Claro, tal cual. Bueno, entonces creo que ya la concepción de lo que quiere fundarse no coincide con de lo que quiere recoger, o sea... ¿Qué resultado pretendés si estás recortando todo? Y cómo la discusión de origen era metodológica y termina siendo sistémica, porque está buenísimo el método. Sistémica y económica. Tal cual. Claro. Entonces, si quieren, pasemos a esos 2 puntos para entender qué onda Japón en lo sistémico. Yo igual tenía una pregunta para todos. Cuando hablas de resolución de problemas, claro, ¿de qué se habla? O sea, eso es lo que me cuesta a mí entender, porque yo pienso en mis clases de matemática de la escuela y resolvíamos problemas, pero seguramente no con el método japonés. Pero fíjate lo que te plantea. Son problemas de estructura narrativa, claro, donde vos no te estás enfrentando directamente con una aplicación inmediata de un despeje de variable en una ecuación. En algún momento quizás sí, en el devenir del desarrollo del problema. Pero la estructura de la clase se centra en que vos puedas resolver esta pregunta, responder esta pregunta, trayendo de algún lado esos marcos de asimilación que pudiste construir a medida que fuimos avanzando con los conceptos. Adri. Para que te des una idea, sí. Mira, nosotros por ejemplo en la universidad, primer año, carrera de contador público, traemos un caso de verdad, un caso de un cliente que te viene a preguntar cómo puede achicar sus costos. Primero tenemos que buscar de qué manera encontramos el modelo de costos que tiene ese muchacho en su... Entonces, costos fijos. Bueno, ¿qué van a hacer los costos? No, pero además solamente fabrica, no sé, supongamos hojotas y los insumos le salen tanto. Listo, arma el modelo para que sepamos, de acuerdo a cualquier cantidad de pares de hojota que produzca, cuánto le va a costar. A eso se refiere cuando dice narrativo. Traemos al cliente acá, el cliente no te dice todas las palabras adecuadas que te decía el librito, el problema preparado, no es el problema preparado. El cliente te dice, no, lo que pasa es que esto me sale re caro y lo otro no, porque si se lo compro a este me sale más barato. Espere. Todo eso hay que limpiarlo para poder encontrar un modelo matemático que de alguna manera nos permita calcular o estimar cuáles van a ser tus costos y en función de eso ver qué achicar o qué... ¿Sí? Ahora, imagínense, eso nosotros estamos enseñando en la universidad de esa manera. Somos la única universidad, yo creo, que enseña de esa manera, porque mis colegas que trabajan en otras universidades me dicen, no, yo, no sé, voy a la Universidad de La Matanza y doy la clase, y después atrás viene el profesor de práctica y hacen ejercicios. ¿Se ve la diferencia? Claro. Nosotros en Moreno no tenemos eso. El mismo profesor que te está enseñando los problemas está trabajando con vos sobre esos problemas, te está dejando compartir con tus compañeros. Lo primero que les preguntamos no es cómo resolverlo, lo primero que les preguntamos es ¿qué le preguntarían al cliente? Para ver cómo, porque el enunciado es este, el cliente nos dijo esto, lo grabamos, dijo el audio. Pero ¿no? entonces eso es importante, lo concreto en el aprendizaje en la matemática, como para extrapolarlo también a nivel secundario, como darle como concretitud, sería como que sea concreto, es importante. Y darle realismo, porque la persona va a ser un profesional y va a ser cierto que el cliente le viene a preguntar y que no es la aplicación del modelo lineal, el modelo cuadrático, el modelo polinómico o el modelo exponencial, ¿no? Entonces, con cada grupo de problemas sacamos en limpio la descripción de un modelo. Claro.
cómo funciona el modelo lineal, pero en base a haberlo sugerido, haberlo entregado, digamos, a partir de la comprensión de un texto, ¿sí? La comprensión de un audio, la comprensión de una consulta de un cliente. De eso se trata la resolución de problemas. Un contexto también. Bien. Después vos podés aflojar esos contextos y buscar, como decía hace un ratito Santi, dedicar la clase a hacer una síntesis, a hacer un trabajo sobre el contenido matemático en sí. Uh-huh. También hay clases que hacemos un trabajo sobre los procesos metacognitivos que les favorecieron llegar a esa resolución. Nosotros partimos de la base que el modelo lineal no lo conocen. Claro. Sin embargo, sí lo conocen, porque lo tuvieron en primer año, segundo año, tercer año, todos los años de la secundaria. Y algunos de la primaria también, porque la proporcionalidad directa es parte del modelo lineal. Pero no vamos ahí, porque sabemos que si vamos ahí entramos en un terreno pantanoso. Algunos lo saben, otros no. Y la mayoría no sabe ni qué significa. Claro. O sea, el que lo sabe, igual tampoco sabe qué significa. Entonces, trabajamos solo con los conocimientos que tienen. ¿Qué conocimientos tienen? Bueno, por ahí alguno tira. Che, pero si pongo acá y agrego acá y el que va cambiando es este. Ay, si va cambiando este. ¿No? Entonces, del análisis de esa situación problemática emerge el contenido. Que para nosotros es el modelo lineal, el modelo cuadrático. Tal cual. Súper interesante. Bien. Por una cuestión que me parece central en la metodología planteada, que requiere de tiempos que de repente se van acortando. Entonces, ni hablar. ¿Qué onda con esto? Primero, Japón tiene una currícula nacional centralizada, definida a nivel nacional por un único ministerio, que es el Ministerio Nacional de Educación. Uh-huh. ¿Está bien, Trump? Atenti con esto que te estoy diciendo, que te puede llegar a interesar. No, y acá en casa también. Esto hace, sin duda. Esto hace que sean muy cuidadosos con las reformas. Porque están aplicando algo a nivel nacional, o sea, no tenés tanto margen de error. ¿Está bien? Entonces, no van haciendo cambios de, bueno, listo, demos vuelta. Van incorporando cositas y van atendiendo a ver qué va a pasar. Eso significa tocar esta multivariable de a una. Claro. De a una. E ir viendo qué funciona y qué no. Y entonces, todo al mismo tiempo, todo el tiempo. No se puede. La reforma importante entonces fue de los 70, 80. 70, 80 y van haciendo ajustes. Que si vos hoy miras en qué se reflejan, el 74% de los pibes japoneses versus el 63% del promedio de OCDE dice que los profesores muestran interés en el aprendizaje de cada chico. El 84% de los pibes dicen que se les asiste si necesitan atención específica. O sea, son pibes que mayoritariamente se sienten contenidos en la escuela, sienten pertenencia con la escuela. Inclusive si no les gusta, van a decir, mira, esto a mí no me gusta, pero si yo lo entiendo, vienen y me hablan, vienen y lo entiendo, vienen y lo trabajamos. En métodos distractorios, esto me parece súper interesante. A ver. En todo el mundo, el 30% de los pibes en 2022 dice que se distraen con el teléfono en las clases. En Japón, ¿saben cuántos? El 5%. Wow. ¿Saben cuándo prohibió los celulares en clase Japón? En los 70. Nunca. En 2009. Mira. En 2009 Japón dice el fin del dispositivo en clase es pedagógico, no se puede usar para otra cosa. Pero que aparte en 2009 que había la viborita y nada más. 2009. No sé allá. No sé allá. Ya por ahí ya hacían ya había hologramas con el. Claro. Y esto tiene impacto en una cuestión súper vigente que es los pibes, en general, están teniendo una insatisfacción existencial cada vez más profunda en esta sociedad desigual, desmembrada, individualista en la que vivimos. Y eso viene creciendo. O sea, vos miras las PISA y año a año, en el 2022, el 18% de los pibes del mundo, en promedio, dicen que no están satisfechos con sus condiciones de vida, con su vida en general. En Japón, también te da 18 en 2022, pero viene bajando. Venía del 25 en el 18 y va bajando. O sea, una cuestión de vincular, que lo hablamos hace 15 días, de cómo la cultura bien atravesada te permite transitar una vida que es incómoda y demás. Es que además te permite comprender mejor tu realidad, ¿no? En esto que estabas comentando, se me ocurre unas frases de Bauman cuando habla de la educación líquida, ¿no? Y dice... tenemos estudiantes con síndrome de cero paciencia. Entonces no se tienen paciencia ni a sí mismos para aprender algo porque no hay yo le digo, no lo decía Bauman, no hay ninguna zanahoria afuera. No hay una zanahoria afuera, ¿sí?
Los japoneses todavía tienen algunas zanahorias afuera y eso está bueno, evidentemente. Eso permite accionar para bajar esos estándares, ¿no? Sin duda. Digo, y para cerrar, porque quiero que entremos a hablar con Adri full, es la metodología, sí, es la metodología. ¿Es el sistema? Sí, es el sistema. Pero también es el Estado. Y siempre es el Estado. No se puede obviar que para 2022 Japón invertía el 3,46% de su producto en educación. ¿Cuánto? 3,46% de su Producto Bruto Interno en educación. Lo que da algo así como 1.600.000 pesos argentinos per cápita. En 2024, Argentina está invirtiendo el 0,88% de su Producto Bruto. Hace un rato Ailén habló de la ley de financiamiento que plantea, ya no está vigente la ley porque se venció, pero planteaba un 6% objetivo para la inversión en educación. Que lo habían superado. Sí, a la 9 se supera el 6,4%. El 0,88%. ¿Saben cuánta plata es per cápita? Repito, de Japón, 1.600.000 per cápita. Argentina, hoy está invirtiendo 43.900 pesos, redondeando argentino para arriba, 43.900 pesos per cápita. Y eso que se incluye a veces comida, menos no solo la educación. Chicos, menos de un carrito de supermercado. ¿Está bien? Digo, punto de partida. Pero entonces, mucho menos. Un carrito de supermercado sin carne. Olvídate. Claro, tal cual. Un carrito de supermercado vegetariano. Conclusiones, entonces. ¿Qué tiene Japón que no tenga yo? No es Japón. Sos vos, campeón. Sos vos. ¿Está bien? Las reformas prosperan si la política es integral. Claro. Es metodológica, es sistémica y es económica. Y la planificación, la evaluación y el control fino, evitando esto que decía Adri recién de reformas absolutas cada 10 minutos, son un camino por lo menos recomendable. ¿Está bien? Entonces, ahora hablaremos de cuál es la situación de crisis de la enseñanza de la matemática en la Argentina y en el mundo, pero de repente seguir agarrando un solo hilo y tirar de ahí con la expectativa de que todo funcione, no sé, yo no soy Japón, pero me parece que no va por ahí. ¿Está bien? Así que les recomiendo mucho revisar. Hay muchísimo material sobre Japón. Es súper interesante. Saliendo de la enseñanza de la matemática, la historia de la matemática en Japón, chicos, si están aburridos hoy a la tarde... Chicos, el método Kumon, ¿conocen el método? Bueno... yo no. Yo tampoco. Pero lo voy a buscar. ¿Es el que tienen rayitas? No, nada que ver. Es un método que favorece el aprendizaje de la matemática para situaciones comunes y en especial para condiciones especiales. Entonces vos tenés un niño con condiciones especiales, cualesquiera sean, y ese método es un método que facilita muchísimo el acceso a ese tipo de pensamiento, que es el pensamiento de tomar decisiones de resolución. Entonces, acá lamentablemente es pago. Los centros de enseñanza común son caros, pero bueno, uno tiene que elegir en qué gastar, ¿no? Porque como nos sobra. Ganamos tan bien en la Argentina. Podemos elegir en qué gastar pero bueno, es muy interesante. Es muy interesante. No se usa en nuestras escuelas porque... digamos que no se adapta a las estructuras rígidas que tienen los horarios, la cuestión edilicia, la dedicación docente, no la dedicación porque el docente quiere, sino la dedicación en horas y en tiempo. Claro. Pero bueno, es interesante, búsquenlo, les va a encantar. Okay. Recontra. Así que nada, el año que viene salimos desde Japón en vivo. Sí. Haciendo esta película. No, aparte de esto de que tiene Japón que no tengamos nosotros, más allá del método, que esto me pareció interesante tu reflexión final, ¿no? Como es verdad, el primer gráfico que mostraba la desigualdad social, el circulito tan chiquito en lo que es el quintil más bajo, nada, como que es un punto de partida para hablar de educación en nuestro país y en cualquier país del mundo. Esas desigualdades, qué se puede hacer y cómo se puede abordar. Tampoco creo que podamos aplicar el método japonés acá de cero, porque hay un montón de cosas, las recetas mágicas, que si no están, claro, que si no están articuladas, que es un poco esto que decíamos al final, como qué interesante para pensarlo, porque hay que debatir estas cosas con profundidad, porque si no siempre, viste que el que se conecta, pero se conecta a medias y dice, bueno, sí, el método de Suecia, el método de esto, el método de Japón. Y no sabe ni de qué se trata. Claro, y en realidad acá queremos debatir con esta profundidad, así que gracias Santi por traerlo, fue muy interesante. Sí, muy interesante. Así que muchas gracias.